Tenemos este siguiente caso donde nos pide que encontremos o apliquemos, y esto va a ser bien importante, cuando diga aplicar la regla de la cadena, hay que aplicarla. Y nos dice aplicar la regla de la cadena para la siguiente función. Y nos pide hallar dz en dt o dw en dt. En este caso estamos trabajando con w, entonces queremos el cambio de w con respecto a t, que quiere decir que no es con respecto a las que están aquí, sino con respecto a la variable t que está con respecto a todos los demás. No voy a explicar el caso donde sustituimos y quedamos en un proceso de derivadas simples. Voy a aplicar regla de la cadena porque más adelante vamos a necesitar y no vamos a tener forma de irnos por otro lado. Entonces me voy a enfocar únicamente a regla de la cadena. Entonces aquí está nuestro ejercicio. Y empezamos. Entonces decimos, tenemos a W. Y W está definida en términos de X, de Y y de Z. Y X está en términos de T, Y está en términos de T y Z está en términos de T. Entonces vamos a sacar la parcial de W con respecto a X, la de W con respecto a Y, la de W con respecto a Z, y luego la de X con respecto a T, Y con respecto a T, Z con respecto a T, y los vamos a multiplicar y a sumar. Entonces vamos a hacer ese proceso, y a mí me gusta mucho hacer este árbol, que si se fijan es el mismo árbol que venía hacia abajo, pero yo lo hago hacia el lado porque tenemos a veces más espacio hacia la derecha. Entonces empezamos y decimos, ok, W. Entonces W con respecto a X, ¿cuánto nos da W con respecto a X? Pues es un logaritmo. Entonces, de entrada el logaritmo va a tener la raíz. De hecho, como tengo esta potencia, hay que recordar una propiedad. Voy a aprovechar para recordar las propiedades del logaritmo. Y cuando tenemos un ln de a a la m, esto es m logaritmo de a. Entonces podríamos reescribir esta función y en lugar de decir que tenemos ln de la raíz, tenemos que w es un medio del logaritmo de la suma de los cuadrados. Entonces esta la vamos a cambiar y vamos a decir que mejor tenemos a w en términos de x como un medio que multiplica a la derivada del logaritmo de esto, que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, por la derivada de todo esto con respecto a x, que sería 2x. Se va el 2 con el 2 y nos queda x entre todo esto. Como la derivada de y la de z siguen el mismo patrón, entonces ya sabemos que la derivada de w con respecto a y es y entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y la derivada de w con respecto a z es z entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Aquí tengo que multiplicar por la derivada de x con respecto a t, la de y con respecto a t y la de z con respecto a t. Nosotros tenemos que x es seno de t, la derivada de seno de t es coseno de t. La derivada de coseno de t sería menos seno de t. Y la derivada de tangente de t es secante cuadrada de t. Y como se tienen que sumar, entonces nosotros decimos, bueno, todas van a tener como un denominador. La derivada de w con respecto a t es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y tendríamos a x por coseno de t más, bueno, menos, porque es menos y seno de t más z secante cuadrada de t. Y esa sería la derivada de w
con respecto a t. Yo sé que hay otra forma de hacerlo, se las dejo para que ustedes lo trabajen en base a los conceptos que ya han visto anteriormente. Tenemos también el caso de dos variables independientes, es decir, es una regla de la cadena donde no nada más tengo a mis funciones, a mis variables independientes en términos de t, sino la puedo tener en términos de s o, bueno, de t y de s, o también incluso puedo tenerlas en términos de r, s y t. Entonces aquí la regla de la cadena, ¿verdad?, empieza a expandirse. ¿Qué es lo importante? Que vamos a ver que cada derivada parcial, aquí de nueva cuenta regresamos a la derivada parcial de w con respecto a s, va a depender de todas las ramas que me llevan a s. Si quiero la derivada de w con respecto a t, va a depender de todas las ramas sumadas que me llevan a t. En el caso de las tres variables, pues entonces si quiero la derivada de u con respecto a t, busco todas las ramas y las sumo que me llevan al valor de t. Entonces el caso sigue siendo básicamente lo mismo, nada más que tengo más derivadas que calcular, de nuevo cuenta, porque no tengo todo en términos de t, tengo en términos de et, de s, de r, entonces tengo derivadas parciales, pero el proceso sigue siendo el mismo. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Que es uno de los casos sencillos, y de ahí nos brincamos a otros casos. Entonces empezamos y decimos, fíjense cómo tenemos a z. Entonces nos están pidiendo cambio en z, parcial de z con respecto a s. Quiere decir que como tengo a z en términos de x y y, voy a calcular la parcial de de z con respecto a x, y luego voy a calcular la parcial de x con respecto a s, porque me interesa s, y es parcial porque tengo x en términos de s y t, y le voy a sumar la parcial de z con respecto a y por la parcial de y con respecto a s, porque y también está en términos de t y s, y aunque estuviera en términos de una sola, como la otra ya es multivariable, yo voy a asumir que también esta viene de un proceso multivariable. Entonces vemos y decimos, ok, z con respecto a x nos queda lo mismo, e a la x más 2y, por la derivada de esto con respecto a x que es 1, entonces no cambia. Y la parcial de z con respecto a y, porque también la necesito, es lo mismo, por la derivada de x más 2y con respecto a y, que sería 2. Después tenemos las derivadas de x con respecto a s. X con respecto a s, porque estoy con respecto a s, pues es s entre t. T es una constante y la derivada de s es 1, entonces nos quedaría simplemente 1 sobre t. Y la de y con respecto a s estaría dividiendo, este es un t s a la menos 1, entonces nos quedaría menos t s a la menos 2, que sería s cuadrada. Entonces la parcial de z con respecto a s es e a la x más 2y por 1 sobre t más 2e a la x más 2y por menos t entre s cuadrado. Normalmente van a ver que sacamos el común. Entonces nos quedaría 1 sobre t menos 2t, porque tenemos el 2 y el menos de acá, sobre s cuadrado. A veces terminan de sumar y todo, pero pues esta sería la parcial de z con respecto a s. Si quisiéramos sacar la parcial de z con respecto a t, pues necesito primero sacar la parcial de z con respecto a x. Si se fijan, se vuelve a repetir, por la parcial de x con respecto a t. Entonces aquí es donde está el verdadero cambio. Más la parcial de z con respecto a y, porque tengo z en términos de x y y, entonces este sigue siendo lo mismo, se fijan, por la parcial de y
para que se puedan cancelar con respecto a t. Entonces, esta de nueva cuenta es la que está cambiando. ¿Qué quiere decir? Que estas dos las sigo utilizando. Parcial de x sigue siendo la misma, entonces me aseguro de calcularlo muy bien desde el principio. Y la parcial de y es 2e a la x más 2y. Son estos dos mismos resultados trabajados acá. Y lo que cambia ahora es que necesito a x con respecto a t y a y con respecto a t, ya no con respecto a s. Esta con respecto a t, pues esta se vuelve un st a la menos 1, que es lo mismo que, muy parecido a lo que habíamos trabajado acá, entonces es un menos s sobre t cuadrada. Y la de y de t con respecto, la de y con respecto a t, pues es lo mismo que habíamos visto anteriormente aquí, entonces es 1 sobre s. Multiplicamos, ¿verdad? Y nos quedaría que la parcial de z con respecto a t, pues es e a la x más 2y por menos s sobre t cuadrada más 2e a la x más 2y por 1 sobre s. De nuevo, cuando sacamos el factor común, que es e a la x más 2y, y nos quedaría, normalmente no se pone primero el negativo, pero para no generar confusión lo voy a poner, y sería menos s sobre t cuadrada más 2 entre s. Y este sería el resultado final. Aquí sin aplicaciones todavía, simplemente el mero